Muy buenos días, hermanos, con cada uno de ustedes y en especial a todos los hermanos que nos están visitando en esta mañana de otros lugares a raíz del retiro que estamos teniendo en redes de misión. Así que llegamos al último día, al final de hoy día, compartiendo el culto aquí con los hermanos del Centro Bíblico. Y los hermanos del Centro Bíblico están contentos de tenerlos a ustedes aquí con nosotros, compartiendo este tiempo de adoración y comunión durante estos días. Vamos a orar, hermanos, que el Señor bendiga su palabra que vamos a leer hoy. Oremos. Gracias, Señor, por traernos hoy una vez más aquí, llegar este día, Señor, a tu casa y participar de este gozo espiritual, Señor, en comunión con mis hermanos. Y teniendo tu palabra, Señor, abierta para leerla, para estudiarla, para reflexionar. Guíanos, Señor, en este momento y te lo ruego en el único nombre que es de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 16. Y en esta mañana, hermanos, estaremos reflexionando en este capítulo de Lucas, capítulo 16, de los versículos del 1 hasta el 15. Y sencillamente cuando vamos a leer esta porción de la palabra del Señor, y dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Muy inspirador, ¿no? Este mayordomo, ¿no? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Que el Señor bendiga su palabra leída en esta mañana. Hermanos, al leer estos pasajes que vamos a ir viendo de poco a poco, lo que resalta en esta lectura es que el discipulado radical y práctico para extender el reino es compatible con los deseos de Dios. Y hago esta primera declaración porque eso es lo que resalta de todos estos textos que acabamos de leer, por una sencilla razón. Uno, por el texto mismo, pero es compatible con lo que venimos reflexionando días atrás, o mejor dicho, domingos atrás. Miren, hermanos, no hay otra manera de entender nuestro seguimiento a Cristo desde la radicalidad, desde la practicidad, desde la prudencia y ser hasta sagaz, ¿no?, en nuestra manera de seguir a Cristo por lo que Dios es. Mira lo que dijimos anteriormente el domingo.
hemos reflexionado acerca del hijo pródigo, pero hemos pensado seriamente en el corazón y en el carácter de un Dios misericordioso y compasivo. Amén. Eso es lo que dijimos. Y hemos tratado de entender lo que Dios es en relación a los pecadores. Y Jesús obviamente usa esta parábola para justificar su acercamiento a los pecadores, a los publicanos, a aquellos que la sociedad, nadie, especialmente la sociedad religiosa de la época, no se quieren juntar. Y Jesús dice que él sí se estaba juntando con ellos y por eso le criticaban. Y llega la parábola del hijo pródigo y nos muestra este corazón compasivo, bondadoso de Dios hacia el pecador, y lo que sencillamente Jesús está diciendo, ese soy yo. Ahora, si nosotros entendemos bien esto, entonces vamos a poder entender nuestra radicalidad en seguir a Cristo, porque no hay otra manera de entrar en sintonía con el corazón misionero y compasivo de Dios si nosotros no somos radicales en seguir a Él. Es la única manera. O sea, imagínense, hemos reflexionado en el corazón enorme de Dios y nosotros conocemos toda la narrativa de la Biblia. En este corazón tan bondadoso de Dios que mandó a su único hijo a morir en la cruz, derramar su sangre y morir en aquella cruz por cada uno de nosotros. Entonces, si esa es la realidad del corazón de Dios y esa es la naturaleza de nuestra misión, entonces seguirle tiene que ser un seguimiento radical. Tiene que ser un seguimiento radical y comprometido. Miren lo que está pasando. Hemos reflexionado sobre el Padre, la parábola, y ahora el enfoque está en lo que los discípulos deben hacer. Hay una correlación importante entre lo que nosotros hacemos, pero en lo que Dios ha hecho. Si ustedes leen todas las cartas, van a encontrar esas dos realidades importantes, en lo que Dios primero ha hecho y cómo los creyentes viven en completa obediencia en virtud de lo que Jesús ha hecho en la cruz por todos nosotros. Entonces, estamos ante este capítulo para pensar en qué forma nosotros seguimos a Cristo hasta el día de hoy. Nuestro seguimiento, nuestro discipulado es radical y práctico para extender el reino de Dios. ¿Es compatible este seguimiento con el corazón de Dios? Y vamos a ver que esta radicalidad de seguir a Cristo y esta practicidad en el deseo de extender el reino que es compatible con los deseos de Dios, se va a enfatizar mucho en lo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer por la causa de Dios y por la causa del reino. Imagínense, Dios viene a este mundo como un padre buscando al perdido, al hijo pródigo, o buscando a la oveja perdida, o a la moneda perdida. El Padre viene de ese modo y salva a los seres humanos que vienen en fe en Jesucristo, y ahora requiere de cada uno de nosotros que respondamos en una manera obediente a ese llamado. Y esa obediencia al llamado a seguir a Cristo implica que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida y todo lo que tenemos por causa de Dios y de su reino. Imagínense lo que ya nuestro hermano mencionó qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Bueno, aparte de la reforma que estamos tratando de recordar. Claro, una fiesta, una celebración mundana. Ahora les pregunto, ¿cuánto la gente invierte? ¿Cuánto las naciones invierten para esas celebraciones? ¿Cuánto invierten? ¿Cuán hábil son para propagar este tipo de prácticas, como estas celebraciones y tantas otras? Lo que alguien decía sencillamente es que el diablo y todo su ejército son tan hábiles y son tan trabajadores para expandir la oscuridad. Y ese va a ser el tono del estilo de seguir a Cristo en esta parábola que vamos a ver de qué somos nosotros los creyentes, los discípulos de Cristo, que somos capaces de hacer. Bueno, nosotros seguimos a Él. Entonces, hermanos, así como hay tanto esfuerzo allá en el mundo para extender las tinieblas, para extender el pecado, para perpetuar el pecado, así como hay tanto esfuerzo, también debe existir el mismo esfuerzo, o mayor aún del pueblo de Dios, de los que siguen a Cristo, porque sencillamente tenemos un Dios compasivo, un Dios misericordioso,
que no quieren que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento por la fe en Jesucristo. Entonces, dicho de esta manera, como les dije al inicio, es la única manera de que nosotros podamos entender y comprender el corazón de Dios hacia el hombre perdido, cuando nosotros estamos dispuestos a seguirle y hacer de los intereses del reino de Dios nuestros intereses. La vida misma de un creyente tiene que ser así. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Pablo dice innumerables veces en sus cartas: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero para mí el vivir es Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, sea para Él. Sea para Él. Entonces, teniendo eso en perspectiva, tenemos esta parábola, la parábola del administrador infiel. Esta parábola es muy interesante porque en esta parábola, que vamos a ver un poquito, encontramos a un personaje que es muy hábil para hacer cosas medio oscuras. Y se asemeja mucho, ¿no?, esta práctica que la vamos a ver a lo que nuestros políticos tradicionales hacen en nuestro país o históricamente han hecho. Entran al poder y ejercen su liderazgo, usan los recursos del Estado para beneficiarse y para beneficiar al resto. Para cuando ya no estén en el poder, ¿qué van a hacer? Beneficiarse de todo lo que han hecho. Es una imagen muy particular de lo que esta parábola tiene en mente, y vamos a conversar y reflexionar sobre esto. Entonces, así como nosotros hemos visto una actitud decidida del hijo pródigo para regresar hacia el Padre, aquí también encontramos una actitud decidida y práctica de este mal administrador. Y Jesús va a usar este ejemplo para rescatar, y lo veremos con más detalle, no tanto el carácter moral del accionar, sino la actitud práctica de este administrador infiel. Y Jesús nos dirá que debemos extender nosotros el reino con radicalidad y practicidad cuando, esa es la primera cosa que vamos a aprender en esta mañana, cuando nosotros los creyentes usamos todos nuestros recursos prudentemente y con practicidad para la causa del reino de Dios. Es decir, ¿cómo nosotros seguimos radicalmente a Dios? ¿Cómo nosotros seguimos radicalmente a Dios para extender el reino de Dios? ¿Cómo? Cuando nosotros estamos dispuestos a usar nuestros recursos de una manera prudente y con practicidad para que el reino de Dios avance. Ahora, esto se puede ver claramente en esta historia del mayordomo infiel o del administrador infiel. Y esta historia es bastante sencilla, muy común para la época seguramente. Y la parábola trata de un administrador astuto que después de arruinar los bienes de su jefe, del Señor, fue despedido. Y este administrador, al darse cuenta que su situación y con una habilidad dudosa, empieza a asegurar su futuro. Empezó a reducir las deudas, es lo que acabamos de ver. A uno le debía una cantidad al amo y lo reduce a la mitad. Y así va con cada uno de ellos. Pues eso es lo que ha hecho. Eso es lo que está haciendo, pero quisiera que pongamos mucha atención al final del versículo 8. Todos pueden ir a su Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 8. Normalmente las parábolas que nosotros encontramos y que hemos venido revisando son historias completas, de inicio a fin. Empieza una historia relatando y termina. Pero en esta historia hay una interrupción en un sentido de las palabras de Jesús. Algo así como que nosotros no encontramos mucho el final del administrador infiel. ¿Qué le pasó realmente? Pero lo que ahora tenemos son las palabras de Jesús. Por lo menos esa es mi percepción, a partir del versículo 8. Entonces lo que intenta hacer la parábola es primero mostrarnos este ejemplo, pero pongamos mucha atención a lo que Jesús está queriendo enseñar. En ese sentido, la parábola podríamos entenderlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y tal vez el 8a, un poquito ahí. Y de ahí tenemos parecen tres interpretaciones que hace Jesús de esta parábola. Me encanta leer la Biblia y predicar este tipo de pasajes, porque ya la interpretación está hecha, así no tengo nada que hacer. Así que búsquense este tipo de parábola cuando dice así como el sembrador, ¿no? Sale el sembrador y después da el significado. Aquí es más o menos así.
Entonces, bien difícil, es el único día que voy a predicar exactamente, me parece, porque el significado ya está ahí en el texto. Entonces tenemos la parábola y tenemos como una especie de 3 aplicaciones de la parábola. Y hermanos, cuando estemos estudiando en los estudios bíblicos este pasaje, tengamos en cuenta eso. Revisamos la parábola y miremos cómo Jesús lo está aplicando esta parábola. Y tal vez para aquellos que estamos dirigiendo los estudios bíblicos y estamos trabajando con las parábolas, y para cualquier creyente que lee las parábolas, tenemos que tomar en cuenta algo muy sencillo. Me gusta ilustrar el estudio de las parábolas como una guitarra. A veces nosotros podemos poner tanta atención en las cuerdas y en todos los detalles de la guitarra, pero nos perdemos de vista en sí mismo el instrumento. Entonces las parábolas, cuando estudiamos, tenemos que tomar en cuenta eso. No tanto los detalles son parte de la parábola, pero tratemos de encontrar el punto principal que Jesús está queriendo enseñar, y aquí parece con toda claridad lo que está Jesús diciendo. Y en el versículo 8 encontramos un detalle importante y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahí está la idea, sagazmente, porque los hijos de este siglo, otra vez las palabras aquí, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahí hay un asunto de astucia, de practicidad, de lo que está haciendo este mayordomo infiel. Y este mayordomo infiel actúa sagazmente, en una manera tratando de asegurar su futuro. Obviamente está obrando de una manera errada, aunque no va por ahí el énfasis de la parábola y de la observación de Jesús, sino sencillamente en lo práctico que hace este mayordomo, y entonces ahora lo aplica para nosotros. Y la primera interpretación está ahí. Hay una alabanza del Señor por la astucia del administrador. El quien alaba, para mi parecer, es Jesús que está alabando aquí. Y compara la actitud, compara con la falta de astucia de los hijos de luz. Eso es lo que está diciendo, con los hijos de luz. Hay una comparación que está haciendo entre lo que los otros hacen en sus tratos como seres humanos, en lo que hacen los hijos de luz. Es decir, hay falta de astucia. Y el orden de hacer amigos por medio de las riquezas para hacer amigos en el cielo. Versículo 9 dice así, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban las moradas eternas. Cuidado, hermano, con pensar que aquí el Señor Jesús nos está enviando a que obremos con deslealtad por causa de algún beneficio en las cosas del Señor. Cuidado con los ancianos que se alíen con otros miembros para, qué sé yo, dedicarse a la comercialización de drogas y decir, bueno, vamos a levantar fondos, ¿no?, para las misiones, vamos a hacerle esto o aquello, o al sicariato, no sé. O sea, no se está refiriéndose la parábola en ese sentido. La parábola no está enfocando en esa dirección, sino está enfocando en lo práctico y prudente que debemos ser, la sagacidad que debe tener el Hijo de Dios por extender el reino de Dios y por involucrarse en la causa del Señor. Demanda usar los recursos astutamente con la finalidad de extender el reino. Es lo que estoy diciendo. Es decir que hay un énfasis marcado de parte de Jesús para entender esta parábola, en el sentido de que nosotros debemos, los creyentes, usar los recursos astutamente con la finalidad de extender el reino. Hay un involucramiento directo del discípulo con la finalidad de que el evangelio siga llegando a los hijos pródigos, a la oveja perdida, a la moneda perdida. Que nosotros los creyentes, una vez salvados, obviamente, tenemos que tener la disposición de usar todos los recursos que Dios nos da astutamente con la finalidad de que el reino de Dios avance, hermanos. Con la finalidad de que la palabra, el evangelio siga creciendo y siga creciendo cada vez más. Y esto requiere inversión. Esto requiere inversión. Hay un tono de inversión aquí por causa del reino de Dios que Jesús está impulsando en sus discípulos.
Es decir, que los discípulos de Cristo, es decir, los creyentes, una vez conocido el amor del Padre, como el Padre del Hijo pródigo, una vez que hemos conocido este amor inmenso, nosotros no debemos escatimar los recursos por extender ese reino. Porque queremos también que otros conozcan a Jesucristo. Porque queremos también que otros salgan de la condenación. Otros tengan la oportunidad de ir con Jesucristo. Entonces ahí está el llamado a nosotros de usar nuestros recursos astutamente con la finalidad de extender la palabra del reino en este mundo, en el tiempo y en el lugar que nos corresponde. Ahora, cuando hablamos de esto, obviamente, hermanos, aunque el texto y la parábola está siendo muy específico materialmente en el sentido de usar los recursos, tenemos que hablarlo de esa manera. Porque a veces nosotros como iglesia, a veces nosotros estamos muy renuentes cuando empezamos a hablar de recursos, de dinero. Entonces ya van a pedir dinero. Y claro, obviamente hay movimientos, y hay iglesias, y hay predicadores que se dedican a pedir dinero. Que han hecho de la obra del Señor, que han hecho de la extensión del Evangelio un asunto de saquear dinero a los feligreses, a los creyentes. Pero sin embargo, esta no es la intención de Jesús. La intención de Jesús es plantear que si nosotros queremos seguir radicalmente a Jesús, tenemos que estar dispuestos a usar nuestros recursos con la finalidad de que el reino de Dios se extienda. En este sentido, nosotros debemos estar dispuestos a hacer esto. Y saben, cuando estamos, cada uno de nosotros somos parte, los que nos visitan son parte de una iglesia local. Y estamos nosotros con un grupo de hermanos ya preparándonos para lo que va a ser capacitación bíblica y otros programas que vienen en enero. Y cada vez que empezamos a planear y empezamos a ver y empezamos a qué maestro puede venir, nos pueden ayudar y todo lo demás, y empezamos a decir, bueno, no hay recursos, ¿qué hacemos? Ya pues hay que usar los que están aquí nada más, ¿no? Para ahorrar dinero. Y ya el hermano que está aquí ya de una vez para suplir todo. Pero saben, hermanos, aunque la obra del Señor es eminentemente espiritual, porque la salvación es espiritual, Dios usa los medios para que el evangelio siga extendiéndose. En ese sentido, nosotros los creyentes, los discípulos de Cristo, debemos estar conscientes que una vez salvos, nosotros vivimos para la causa de Cristo. Y eso implica cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer como iglesia y como creyentes individuales. En la siguiente interpretación, parece que hay una confiabilidad en las pequeñas cosas que es una condición para pasar a cosas más grandes. Versículo 10 dice, es que el fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esa es la idea aquí, es que como una especie de, Jesús está mencionando, hay una idea de confiabilidad en las pequeñas cosas, es una condición para pasar a cosas mayores. Confiabilidad en lo que le pertenece a otro es una condición para recibir lo que es de cada uno. Versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, la demanda ahí, en esta segunda manera de entender, es que nosotros debemos ser discípulos de Cristo confiables para extender el reino de Dios. Miren, confiabilidad, y después vamos a ver lealtad. Se necesita confiabilidad. Primero se necesita la astucia, la practicidad, se necesita confiabilidad, ser personas confiables, pero también después se va a hablar acerca de la lealtad. 3 ingredientes indispensables para que nosotros podamos conectarnos con el corazón misionero de Dios. Es decir, si tenemos a un Dios misionero que quiere salvar al mundo, que quiere salvar al hombre perdido, nosotros nos unimos cuando estamos dispuestos a usar nuestros recursos, cuando nosotros estamos dispuestos a ser personas confiables y cuando nosotros estamos dispuestos a ser leales a la causa del Señor. Eso va a la última parte, versículo 13, termina diciendo esta parte, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, aquí hay Jesús está como que advirtiendo una posibilidad de que en este esfuerzo de extender, de ser parte de la causa de la extensión del reino de Dios,
puede existir un problema en el sentido que al final nos desviemos y terminamos nosotros atrapados en las cosas terrenales. Y por eso es que la lealtad a Dios y su causa por sobre las riquezas terrenales es un asunto importante para nosotros. Nosotros no podemos vivir enfrascados en las cuestiones terrenales. Más bien Jesús está planteando que las cuestiones terrenales, los recursos terrenales, son medios que Dios puede usar para la extensión de su reino. Y en ese sentido estamos y cada uno de nosotros para involucrarnos aquí. Así es que tenemos la parábola del 1 al 7. Tenemos 3 maneras de aplicar esta misma parábola. La manera como me parece que así se puede leer con toda naturalidad el texto. Entonces, quiero decir algunas cosas finales aquí. Lo que Jesús está haciendo aquí no está aplaudiendo la deshonestidad del mayordomo. Ya lo mencioné hace un momento. No está aplaudiendo la deshonestidad, sino su astucia y su ingenio en la inversión. Y ya lo hizo Jesús en otras veces, cuando, por ejemplo, habló que nosotros debemos ser astutos como las serpientes. Tenemos que tener cuidado ahí. Después de este mensaje, no vayan a querer salir y empezar a querer hacer alguna cosa fraudulenta por la causa del reino de Dios, ¿no? Cuidado, hermanos, cuidado. No queremos nosotros que estén saliendo en satélite o cosas por el estilo, que les hagan capturado a ustedes por estar participando en alguna banda. No. Jesús está sencillamente llamando y reconociendo esa astucia para hacer algo. Jesús estaría diciendo algo así como: en los negocios de Dios quiero personas o discípulos con un sentido práctico como el que tienen los mundanos con los suyos. Esos negocios. Que nosotros tengamos un sentido práctico, astuto, para extender el reino de Dios. Y otra vez aquí Jesús rompe esa pasividad que posiblemente van a tener sus seguidores. Una vez que nosotros somos salvos, hermanos, hay trabajo en el reino de Dios. Hay trabajo en el reino de Dios. Una vez que nosotros hemos sido salvados por Jesucristo, una vez que nosotros hemos experimentado el amor de Dios, hermanos, lo único que nos queda es disfrutar, claro, de la salvación, pero es trabajar por la causa del reino. Es decir, que en las filas de Jesucristo, en las filas del cristianismo, no hay lugar para no hacer nada. No hay lugar para ociosos. No hay lugar para ociosos. ¿Y quién es un ocioso? Pero alguien podría decir: hermano, pero yo trabajo todo el día en mi trabajo, ¿no? Salgo temprano en mi casa, regreso de la noche y después estoy a la familia y bueno, y hago esto y esto y lo aquello. El asunto es que Jesús no hace, por lo menos en esta parábola, y seguramente en otras podemos encontrar con detalle, no hace una diferencia en el sentido de que nosotros tenemos que vivir esforzándonos de una manera en algunas cosas, para lograr algunas cosas, y esforzándome de otra manera para o por causa del reino de Dios. No. Jesús parece decirnos acá que una vez que nosotros hemos sido encontrados como el hijo pródigo, hemos experimentado la salvación, estamos gozando de las bendiciones del Señor, entonces queda trabajar en pro del reino de Dios. Eso queda. Entonces, adiós para aquellos hermanos que dicen: hermano, no sé qué hacer en las cosas del Señor. No sé qué hacer en la iglesia. No sé qué hacer. No hay nada que hacer en la iglesia. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer en este mundo. No hay nada que hacer, hermanos. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo para extender el reino de Dios, y nosotros debemos estar dispuestos a usar todos los recursos que Dios nos permite tener para extender el reino de Dios. Y aquí hay una ligera punto que debo mencionar, y esto vamos a hablar un poquito más adelante, es en qué y cómo nosotros usamos y consideramos las cosas que tenemos. ¿Cómo lo consideramos? Entonces, en el mundo,
en el mundo, parece que los hombres son muy astutos para extender el mal. Estaba leyendo algunos libros, por ejemplo, y cuando tú lees, por ejemplo, sobre el feminismo, o lees sobre la diversidad de género, o las expresiones sexuales, ¿saben? Hay libros enormes de personas muy estudiosos, entre comillas, muy letrados para propagar mentira y falsedad. Hay mucho esfuerzo para hacer eso. Hacen marchas, hacen cosas para extender la mentira, para propagar la falsedad, para destruir al ser humano. Y nosotros los creyentes, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos nosotros esperando? Y Jesús nos va a decir que hay concordancia en un discipulado radical, en invertir, en usar nuestros recursos con el corazón de Dios, porque Dios está buscando al perdido. Entonces, cuando nosotros como iglesia nos unimos al corazón de Dios, entonces estamos en sintonía con lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Salvar al hombre perdido. Dios quiere salvar al hombre perdido y nosotros nos unimos a ese trabajo. Jesús alienta en un sentido, a este sentido práctico de ganar a otros por la causa del reino de Dios. No nos confundamos en el sentido de que lo que se está mencionando aquí. Ahora, Jesús es claro en esta parte cuando menciona que nosotros los discípulos de Cristo debemos estar dispuestos a usar todo. Pero, sin embargo, Jesús también nos dirá que debemos extender el reino con radicalidad y practicidad cuando nuestras riquezas y prioridades están alineadas con Dios. Es decir, cuando hay una sintonía con los intereses y deseos de Dios. ¿Qué lugar ocupan tus cosas, tus recursos en tu vida en relación a la extensión del reino? ¿Tus prioridades para extender el reino se ajustan a las de Dios? Esta parábola es como si Jesús nos estuviera diciendo a nosotros que tenemos que reevaluar en la manera como vivimos, en la manera como usamos nuestros recursos, en la manera como gastamos nuestros recursos, en la manera como están expresadas nuestras prioridades en nuestra vida. Esta parábola es hacernos una revisión de todo esto. ¿Qué lugar ocupan tus cosas? ¿Ocupan el primer lugar? Pues la gran lección, hermanos, sin leer tanta Biblia, la gran lección que hemos aprendido de esta pandemia es que nada llevamos cuando morimos. Nada llevamos. Si tienes 2 carros, 3 carros, si tienes una empresa, nada llevamos. Nada llevamos. Entonces, ¿qué lugar ocupan en la vida del creyente sus cosas? Hermano, cuidado también con entenderme mal, en el sentido de que yo les estoy diciendo a ustedes que vayan y saquen todas sus cosas y regalan y nada más. Aunque si quieres hacerlo, nos avisas, por favor. Avísanos. No estoy haciendo esto, hermanos. Es el todo del creyente. Es toda su vida, su familia, su esposa, hijos, cosas, todo. Cómo nosotros estamos administrando. ¿Cómo está contribuyendo eso para la extensión del reino? Y saben, como padres, por ejemplo, tenemos una labor importantísima. Yo considero, en un sentido, aplicando la parábola a nuestros hijos, tenemos ahí de cerca para educarlos en el temor del Señor, para que conozcan el Evangelio y para que ellos sean la siguiente generación de extender el reino de Dios. ¿Y eso no es trabajar por la causa del reino? Amén. Entonces, si tenemos gente en nuestra casa, hermanos, no paremos en entrenarlos en la palabra del Señor, presentarles el Evangelio, porque ellos continuarán con la extensión del reino, pero también nuestras prioridades. Es decir, de qué manera nuestras prioridades están enfocadas en extender el reino de Dios. Uy, esto analiza toda la vida, hermanos. Toda la vida, tus prioridades. ¿Con quién me casaré? ¿A dónde voy a viajar? ¿Cómo voy a comprar esto? Pero algunos están diciendo, ya este es exagerado. O sea, no voy a estar, por ejemplo, si voy a ir a un acá, ¿qué compro, Señor? ¿Qué compro? ¿Gasto o no gasto? ¿La avena o la leche? ¿El
el pan o el jamón nomás o la chuleta. O sea, no está tanto refiriéndose en ese sentido, sino que en el sentido de que nuestras prioridades, o sea, tu vida, la manera como tú la organizas, preguntémonos, hermanos, esta mañana, ¿están involucrados en la extensión del reino de Dios? Si no lo están, hermanos, si no lo están, tenemos que reflexionar y cambiar. Entonces, cuando Jesús va a mencionar que la manera de extender el reino de Dios de una manera radical tiene que ver con analizar y reflexionar sobre nuestras riquezas y nuestras prioridades que deben estar alineadas con Dios, Jesús va a poner un ejemplo contrario. Jesús está diciendo ya anteriormente que nuestros recursos deben ser usados para extender el reino de Dios y nosotros debemos estar dispuestos a hacer sacrificadamente para la extensión del reino de Dios. Debemos ser leales al Señor y que los recursos, el dinero y todo lo demás tienen su lugar en la extensión del reino de Dios. Y Jesús ahora va a mostrar un ejemplo negativo de lo que es capaz de hacer los recursos, el dinero y todo lo demás cuando está desenfocado de los intereses de Dios. Miren lo que dice, versículo 14 y 15. Este parece ser como una especie de ejemplo de lo que Jesús está mencionando en la parábola, de lo que no debe ser y de lo que debemos nosotros advertir. Versículo 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran, ¿qué cosa dice? Otra traducción dice, que les gustaba el dinero. No sé qué tiene por ahí una traducción, que les gusta el dinero, que les gusta la plata. Plata como cancha, les encanta, ¿no? Están ahí, ¿no? Ustedes saben quién dijo esa expresión, ¿no? El filósofo y poeta. Ustedes ya lo saben, hermano, no se preocupen. Solo recuérdenlo nada más. Y el ejemplo que va Jesús a poner aquí sobre hombres que han puesto las riquezas, los recursos, como el todo de su vida, y sus prioridades como lo más sublime, con una careta enorme de religiosidad. Y aquí tenemos frente a cada uno de nosotros a los fariseos. Encima, los fariseos se burlan de Jesús. O sea, lo que los fariseos están tratando de hacer así es como si Jesús está presentando esta radicalidad en el sentido de seguir, de usar, de interpretar, de reflexionar sobre los recursos. Los fariseos dicen, este está loco. Y se burlan de él. ¿Y se burlan de él por qué? Porque estos oponentes se justifican en base a su posición de privilegio, tal vez de sus riquezas, muy posiblemente. Porque los fariseos y como cualquier otro religioso de oficio en la época del siglo I, eran personas que tenían recursos. Posiblemente está relacionado con esta idea de justificarse a sí mismo en base a su privilegio y también en base a sus riquezas. ¿Por qué? Porque les encanta el dinero, les gusta. La idea es que estos líderes religiosos se han acostumbrado al gusto de las riquezas. O sea, les encanta vivir sometidos a ese gusto. Lo hicieron como un hábito. Pero esto no es tan sencillo de criticarles a los pobres fariseos, en un sentido. Pobres en el sentido que están lejos de Dios. Porque ellos tienen una manera de entender la vida, los recursos y la manera de ser religiosos o ser temerosos de Dios. Ellos estaban en línea con una tradición del Antiguo Testamento donde ellos reconocían que el dinero era una bendición de Dios para aquellos que le obedecen y son muy religiosos. Entonces, como ellos eran muy obedientes y muy religiosos, por eso Dios les daba mucho dinero. Y entonces estaban orgullosos de esa condición. Tenían una actitud arrogante y despreciativa. Y esto es lo que vamos a ver después con la parábola que continúa, ese contraste, a tal punto que ellos se burlan del Señor. Pero
Fijémonos en un detalle aquí. Su religiosidad se basa en sus recursos. Fíjese que fácilmente se entremezcla las riquezas, las posesiones, los recursos con la espiritualidad. Miren cómo se entremezcla esto. No hay diferencia. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos igual presentar una careta de santidad con todos los recursos que yo tengo, pero nada de eso está contribuyendo al reino de Dios, sino a mi propio ego, a mis propias necesidades. Los fariseos no están preocupados en que el reino de Dios se expanda. No, ellos más bien están burlándose de Jesús, porque ellos tienen otra manera de vivir, otra manera de entender. Ellos tienen una espiritualidad falsa. El manejo de nuestros bienes no pueden ser neutrales. Ustedes pueden revisar a lo largo de toda la Biblia. El manejo de nuestros bienes, de los recursos que Dios nos da, no pueden ser neutrales. Expresan si trabajo para el reino o trabajo para mí. No es neutral. Es decir, todo lo que nosotros tenemos no podemos decir, esto es dinero, esto son cosas, no tienen nada que ver. Es neutral, no, hermanos. Porque las decisiones que nosotros tomamos con otros recursos, con el dinero, con cualquier otra cosa, van a reflejar si tu interés es trabajar por el reino de Dios o es trabajar para ti mismo. Y desanímate, porque cuando morimos, nada llevamos. Entonces el manejo de nuestros dineros no pueden ser neutrales. Se expresan y son definidas por nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Hay una relación importante. Y no solamente en este aspecto, hermanos, en todos los aspectos de la vida. Detrás de cada decisión que nosotros tomamos, detrás de cada pensamiento que nosotros estamos teniendo y que vuelven en decisiones, nosotros estamos expresando si nosotros estamos trabajando para el reino o para nosotros. O sin querer, queriendo, como diría el Chavo del 8, estamos trabajando para el enemigo, para la oscuridad. No puede haber medias tintas aquí. Tenemos que ser claros, con claridad. Y la actitud de estos hombres parecen ser buena gente. ¿No es así? Muy buena gente, porque dice el versículo 15, entonces les dijo, ustedes son los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, lo que Jesús está diciendo que estos hombres de aparente espiritualidad, que viven para sí mismos, se presentan como buena gente, tienen una cara de buena gente. Son buena gente, pero en el fondo es una piedad falsa. En el fondo no hay temor a Dios. En el fondo hay una autojusticia. Sin embargo, aquí vamos a encontrar algo contundente. Aunque se pongan su ropaje, no pueden esconder. ¿De quién? No pueden esconderse de Dios. No pueden, porque mira lo que dice al final. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es detestable, esa es la idea. ¡Wow! Entonces, hermanos, es serio reflexionar qué lugar ocupan nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades, porque si nosotros a las dos cosas lo hemos santificado y hasta hemos oído, Señor, bendiga, Señor, mi autofortuna, mi autotrabajo, bendiga todo esto, Señor, aunque nosotros disfracemos todo esto, delante de Dios, que conoce los corazones, que conoce nuestras intenciones, son detestables. Porque no hay una intención de involucrarse en la expansión del reino de Dios. No lo hay. Y aquí, hermanos, es otra vez más para el creyente un punto muy crucial para reflexionar. Porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones en el servicio cristiano. Muy buenas intenciones. Podemos ser muy generosos. Podemos hacer muchas cosas. Pero ¿para quién lo hacemos? ¿Qué es lo que buscamos?
Si buscamos la gloria de Cristo, amén. Si buscamos que Dios sea glorificado, amén. Pero hermanos, si nosotros estamos buscando nuestra propia gloria, si nosotros estamos buscando nuestra propia recompensa, podemos engañarnos entre nosotros, pero no a Dios. Porque Dios conoce tu corazón y el mío. Tú sabes cómo estás compartiendo, cómo estás dando. Tú sabes cómo lo haces. Y en ese sentido también debemos ser muy reflexivos en este punto. Dios conoce lo detestable que es nuestras prioridades si están fuera de los planes de Dios. La única manera de saber que nuestros recursos están siendo, aceptados por el Señor, que nuestras prioridades coinciden con los deseos de Dios, es cuando está conforme al corazón misionero de Dios. Cuando nosotros estamos alineados con Dios, por lo que decía, cuando nuestras riquezas, nuestras prioridades están en concordancia con Dios, entonces Dios bendice. Pero aún, hermanos, aún a pesar de todo esto, aún de que nosotros podemos fracasar, alguien decía, el Señor seguirá extendiendo su reino a pesar de cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que el mundo se salve. Porque ha mandado a su Hijo Jesucristo para eso. Para buscar al Hijo pródigo, para buscar a la oveja perdida, para buscar a la moneda perdida. Entonces, desde la perspectiva de Dios, no se valora más el dinero ni las cosas. Lo que es de estima para los hombres, para Dios es detestable. Qué terrible, hermanos, vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana, pero siendo detestables delante de Dios. Qué tremendo engaño de vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían una actitud idolátrica a todo esto. Es decir, esta actitud de idolatría que ellos tenían estaba cubierta por una falsa religiosidad, por una falsa piedad. Qué contraste desde la perspectiva de Dios, es decir, de Jesús. Cuando Él busca al perdido, el que no puede ganar nada, ni la salvación, ni los favores de Dios, con la del fariseo, que cree que su religiosidad puede justificar su salvación y los favores de Dios. Un contraste. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a seguir nuestro discipulado con el Señor? Si tú has venido a Cristo en algún momento, eres un seguidor de Él. Eres un discípulo, aunque no lo quieras aceptar. Aunque nos encanta una comunidad de vivir la vida cristiana. Nos encanta ese lugar donde no hacemos nada. Y podemos pasarnos la vida así, sin hacer nada. Solo hacemos las cosas básicas de la vida. Solo hacemos esas cosas elementales. Pero no hacemos nada más. Si no trabajamos para el reino, usando cualquier medio, la parábola, recuerda que daremos cuenta a Dios. Daremos cuenta a Dios. Los hijos de estos tiempos son más astutos para lograr sus propósitos. ¿Por qué no los discípulos de Cristo? ¿Por qué nosotros no estamos enfrascados y desvelados para extender el reino de Dios? ¿Por qué cuando nosotros estamos ocupados en otras cosas, sí podemos esforzarnos, sí podemos desvelarnos, sí podemos parar todo? Pero para las cosas del Señor siempre hay un pero. Siempre hay estoy cansado, siempre hay no hay tiempo, siempre hay todo. Todo. Esta iglesia necesita tantos hombres y mujeres que se involucren a servir al Señor, que estén dispuestos a no escatimar sus recursos para extender el reino del Señor. Este año que viene estamos casi muy cerca y estamos casi por emprender muchas de las cosas que hacíamos como congregación que quedaron paradas por la pandemia. Pero a algunos les va a encantar vivir el tono, el ritmo pandemia. Les va a encantar. Porque es bonito estar en nuestra casa y no salir, ¿no es así? Y no salir y sencillamente, bueno, quiero ofrendar manu yape en un plin, ¿no? Y ahí estoy contribuyendo al reino de Dios, claro, hay que hacerlo.
Pero hermanos, vamos a salir ya de este, aunque ya oficialmente se ha levantado las normativas que regían el estado de emergencia. Es así, ¿no, Willy? Se ha levantado ya el estado de emergencia. O sea, ya estamos con mayor libertad. Entonces, la iglesia debe involucrarse aún más en las cosas que vienen próximo año. Está cerquita. El Señor nos ha dado todavía 2 meses de vacaciones. Noviembre y diciembre. Por favor, disfrútenla, hermanos. Vayan a su Hawái. Pamela decía Hawái, cualquier lugar, ¿no? Sin ser Hawái. Vayan a su Hawái, disfrútenlo. Empezamos en enero. Hay muchas cosas por hacer. Y el Señor va a ir obrando, va a ir motivándote. Hermanos, tú eres un soldado, un trabajador del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos soldados para trabajar esforzadamente por el Señor, usar nuestras habilidades, usar nuestros dones. No nos quedemos paralizados. No estemos paralizados. Hay tanta necesidad afuera. La necesidad básica, el hombre necesita el Evangelio. El hombre está perdido, necesita el Evangelio. ¿Por qué no estamos dispuestos a ser radicales y prácticos a la hora de extender el reino de Dios? Hay un peligro enorme para el creyente de vivir invirtiendo en su vida para sus propios intereses. Este es el peligro que existe. Yo quiero esto, quiero lograr esto, porque necesito esto, porque todas esas cosas. Y todas esas cosas pueden ser válidos, hermanos. Pero sin embargo, podemos vivir toda una vida invirtiendo en tantas cosas, pero no en las cosas del reino del Señor. Puedes pensar que tu negocio o lo que sea, puedes hasta orar por todos ellos, pero al final no es el negocio del Señor, es tu negocio. Tú haces lo que quieres y vives como quieres. Sencillamente oramos o buscamos la dirección de Dios con pura pantalla. Al final soy yo quien dirijo mi vida, quien hago y deshago. Y le llamamos a los ancianos de la iglesia, lo que ocurre en cualquier otra congregación, para que el Señor bendiga. Claro, vamos a seguir orando para que el Señor les bendiga muchísimo. Pero hermanos, tenemos que nosotros ponernos a cuentas con el Señor. Puedes terminar pensando que todo lo que tienes es tuyo. Y no solamente somos administradores del Señor. Solamente eso, administradores. Examina tus prioridades siempre. Recuerda que lo que puede ser una prioridad para ti, no necesariamente lo puede ser para Dios. No necesariamente. Sea que tenga objetivos ministeriales, sea que tenga esos objetivos, tenemos que vivir y consultar al Señor. Tenemos que conversar en la familia, los esposos, conversen sobre esos emprendimientos que quieren hacer. Emprendimientos que a veces terminan en lucha, en batallas en el hogar, con el esposo y la esposa. Preguntémonos, ¿realmente este es un asunto que viene del Señor o no viene de Él? Al final estamos nosotros priorizando cosas que no van a contribuir la causa de Dios y su reino, sino nuestra propia causa y nuestros intereses. Hermanos, la única manera de estar en concordancia con el corazón misionero de Dios es cuando tú y yo estemos dispuestos a vivir un discipulado, un seguimiento a Cristo radical, donde nuestros recursos que tenemos lo ponemos a disposición del reino y donde nuestras prioridades lo ponemos a disposición del reino. Finalmente, nosotros somos hijos del reino, vivimos por el reino, trabajamos por el reino y el reino va a avanzar cuando nosotros estamos dispuestos a trabajar. Nadie dijo amén. Bueno, yo dije, bueno, no logré el objetivo. No tienen que decir amén, hermano, no necesariamente. Yo sé que están escuchando el mensaje. Hermanos, cada uno de nosotros somos una pieza que el Señor ha salvado para que nosotros seamos parte de este Padre misericordioso del Hijo pródigo que va en busca del perdido. Y nosotros ahora es parte de nuestra vida esa misión también. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, así como tu amor es tan grande, ha sido tan grande y lo sigue siendo, Señor, para salvar al pecador, como nos has salvado a cada uno de nosotros. Queremos responder en consonancia con eso, Señor.
cuando te seguimos nosotros, dispuestos a darlo todo por tu reino, a estar dispuestos, Señor, a sacrificadamente trabajar por tu causa. Señor, ayúdanos y desafíanos cada día en nuestra vida. Allá en el mundo, mucha gente se sacrifica por las obras de las tinieblas, por el mal. Nosotros, Señor, queremos hacerlo por la causa del reino. Gracias, Señor, por tu palabra y por todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos.